Buenas noches con todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las raíces hebreas de las Sagradas Escrituras y de nuestro intento de la unificación de las ciencias con la espiritualidad, algo que hace mucho tiempo atrás se separó y no hay razón de que estén separadas las ciencias y la espiritualidad. Nuestro intento es estudiar las dos en forma paralela, porque ninguna de las dos debe estar separada. Si estamos estudiando acerca del Creador, debemos estudiar acerca del universo y de sus leyes universales, de cómo rige el universo. No deben haber, no deben haber discrepancias, separaciones, pensamientos que se alejan, ¿no? Todo lo contrario, todas las ideas deben estar acordes. Y en este intento de esta unificación, vamos a hablar de un tema que es bastante controversial, bastante complicado en el abordaje que se da. El tema se trata de nuestras enfermedades. ¿Cómo debemos enfrentarnos a nuestras enfermedades? Y primeramente, ¿de dónde se originan nuestras enfermedades? ¿Por qué nos enfermamos? Y para ir a esto, tenemos que recordar un poco. En la escritura vamos a utilizar una de las muchas historias que se pueden utilizar, pero vamos a utilizar una historia de cuando el pueblo de Israel entró a Egipto, que es una de las historias que se deben leer en estos días, en esta semana, ¿no? Y para eso vamos al libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, ¿por qué se llama Éxodo? El libro de Éxodo, le pusieron el nombre de Éxodo porque al traducirlo, ¿no? Al traducirlo del hebreo al español, encontraron que se trata de la historia del éxodo de Israel, de la salida de Israel de Egipto. Pero, ¿por qué en hebreo, este libro se llama Shemot? Shemot. ¿Qué significa Shemot? Entonces vamos a poner nuestra pantalla. Um, a ver, perdón un momento. Vamos a compartir nuestra pantalla. ¿No? Y vamos a escribir el nombre del libro. El nombre del libro, el Éxodo, el libro del Éxodo. Uh, Éxodo, en hebreo se llama Shemot. ¿Qué significa Shemot? En hebreo, el libro en Shemot es el plural de una palabra, de la palabra Shem, que significa nombre. Por lo tanto, el plural de esta palabra en hebreo es Shemot. Y además, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir que el plural de Shem, nombre, sea Shemot, nombres? Vamos a ponerle así, ¿no es cierto? Nombres. ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Por qué Shemot es nombres? Vamos a explicar un poquito aquí. Hay dos tipos de terminaciones plural en hebreo, ¿no? El plural, una palabra que se le añade el sufijo im, ¿sí? Es el plural masculino. ¿Sí? Plural masculino. Y cuando se pone la terminación ot, ¿sí? Es el plural femenino. ¿Sí?
¿Qué significa esto? Significa que la palabra Shem en hebreo es una palabra femenina. Es decir, en el hebreo y en el español hay masculino y femenino, ¿no? Entonces, si es que la palabra Shem es un nombre, la palabra Shemot son nombres y deberíamos traducir no los nombres, sino las nombres, porque la palabra es femenina, las nombres. ¿Qué significan los nombres o las nombres? ¿Y por qué el libro de Éxodo en hebreo se denomina Shemot? Vamos a leer el libro, ¿bien? El libro de Éxodo, y el libro de Éxodo inicia con, dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob, cada uno fue con su familia. Y de ahí lista todos los nombres de los 12 hijos y todas las personas, que en total, cuando suma todo, dice todas las personas que descendieron de Jacob, fueron 70 almas. Aquí hay una cosa muy interesante, ¿no? Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, y nos hace la aclaración, pero José estaba ya en Egipto, ¿no? Hasta ahí vamos a analizar un poquito de qué se trata. ¿Por qué comenzamos por ahí? Para entender de qué se trata los escritos, de qué se trata la Torá, los libros de la Torá. El libro de Génesis, que es en el principio, trata de la creación, ¿no? Y ahora el libro de Éxodo trata de los nombres, y por eso se llama Shemot. Trata de los nombres, y es en este libro en el que se revelan todos los nombres del Creador. Inclusive, hay ciertos nombres específicamente que aparecen, vamos a ver luego en el relato, que aparece con Moisés, ¿no? Y vamos a estudiar un poquito de eso. Bien. ¿Por qué dice estos son los nombres de los hijos de Israel? Y cuando habla de los nombres, más abajito dice, fueron 70 almas. Y sería muy interesante que vamos a revisar la palabra que utiliza para almas, ¿no? ¿Qué palabra utiliza para almas? La palabra que utiliza para las almas, y todas las almas de los que salieron del muslo de Jacob fueron 70, ¿no? La palabra es nefesh, nefesh, ¿no? Entonces, para poder entender adecuadamente el texto, de qué se trata el texto, eh, y comenzar desde el inicio analizándole, tenemos que ir entendiendo esta estructura, las palabras que están utilizadas ahí, cómo inicia el libro, y comenzamos a buscar una interpretación, pero desde luego para eso tenemos que ayudarnos de la interpretación de los sabios. Es decir, si nosotros interpretamos el texto a nuestro parecer, muy posiblemente, como hasta aquí, nos hemos saltado muchos detalles, ¿no? Y cuando nos saltamos los detalles, luego la interpretación es literal. Es decir, entendemos que el pueblo de Israel salió de Egipto y bueno, estuvieron esclavos y bueno, primero entraron y después se hicieron esclavos y después el Creador les sacó. Pero cuando nos ayudamos de la interpretación de los sabios que conocen cómo fue escrita la Biblia, la Torá, entonces vamos a encontrar otros detalles. Y los detalles que aparecen en el texto
van a ser más o menos así. Entonces, vamos a imaginar que estamos pensando en cómo el creador hizo todo. Imaginemos de que podemos meternos en el tiempo sabiendo que el tiempo no existe para el creador, que todo fue hecho en su presencia, sin tiempo en la presencia de él, ¿no? Pero bueno, los cinco libros de la Torá, en realidad son el desarrollo de nuestras almas. Entonces vamos a poner aquí, vamos a comenzar primero. El libro de Génesis es Bereshit, ¿no? Bereshit en hebreo. Voy a poner en otro color para que se pueda ver. Bereshit, ¿ya? Pueden ir anotando un poquito para que no se olviden. Bereshit es el libro del Génesis. Perdón, vamos a ir escribiendo por aquí. ¿Sí? Es el libro del Génesis. ¿Sí? Vamos a aprender un poquito de los nombres de los libros. Luego el libro de Shemot. ¿Sí? Shemot es el libro de Éxodo. Y para no perdernos, vayamos viendo, ustedes pueden ir viendo en sus Biblias, vamos viendo en sus Biblias cuáles son los siguientes libros. Levítico, de la Torá, que es el centro de todas las escrituras. A esto se le conoce como la ley. Bien, ¿por qué son 5? Y estos 5 corresponden también a los niveles del alma. Entonces, los niveles del alma que nosotros conocemos y están especificados aquí en el árbol de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es el Génesis? El Génesis es lo que se conoce como la creación, pero la creación es el estado del alma supremo, ¿sí? Que se conoce como Atzilut. ¿Sí? Entonces vamos a poner los 5. ¿Qué viene después? Después viene Beria. ¿Sí? Beria. Atzilut es el mundo de las emanaciones. O sea, vamos a poner simplemente en palabras el mundo de la emanación. ¿Sí? El mundo de la emanación. Beria es el mundo de la creación. ¿Sí? Luego, ¿qué viene? Luego viene el mundo, Atzilut, Beria, Yetzirah, ¿sí? Y vamos a poner, ¿qué me falta? Ahí voy a pedir ayuda. Yetzirah y Asia. Sí, hay algo que me falta, por eso son 5. Estoy intentando hacer algo en la... Y existen estos 4 mundos de cómo se forma el universo, como cuando nosotros también pensamos. Entonces, por ejemplo, primero nos viene un pensamiento. El pensamiento es esa chispa de la idea. Cuando decimos se me prende el foco, ¿cierto? Y luego comenzamos el proceso que se llama el proceso creativo. Y ese proceso creativo significa que ya vamos atando piezas y vamos dándole forma en dónde. Le vamos dando forma en el pensamiento. Por eso estos dos tienen que ver con las cualidades intelectuales. Estos dos primeros tienen que ver con las cualidades intelectuales. Ahora, conforme vamos desarrollando el pensamiento, comenzamos a bajar. Y estamos hablando en términos psicológicos. Comenzamos a bajar y bajamos hacia el cuerpo. Y entonces, cuando hablamos de la formación, estamos hablando de la formación de nuestras cualidades emocionales. ¿Ya? Y por eso le asociamos con nuestro tronco, con el pecho, en donde está el corazón. Y luego
la acción, que es ya la ejecución y que tiene que ver con nuestras piernas y nuestros brazos, ¿no? Es decir, ya hacemos. Es decir, cuando primero estamos imaginando algo, por ejemplo, construir una casa, tenemos recién la idea. Y después comenzamos a divagar y decimos, a pensar, a formar esa casa en nuestro pensamiento y decimos, yo quiero una casa para que tenga un cuarto cada uno por todos mis hijos. Y si tenemos 10 hijos, por ejemplo, híjole, voy a tener que tener una casa muy grande para darles un cuarto a cada uno de ellos. Y entonces decimos, a ver, esta casa va a estar en esta colina y va a ser de este color, etcétera, ¿no? A eso se refiere con la creación. Cuando está hablando de la creación, primero hay esa idea y esa creación tiene que ir formando la idea. Pero esto todavía no está en ninguna parte. Y cuando ya comenzamos a dibujar el plano, ya a darle forma, a esto se refiere con el mundo de la formación. Estamos dando forma a la casa. Le estamos dibujando. Y ahora, cuando ya vamos a comprar los materiales y cuando comenzamos las excavaciones y cuando comenzamos a poner la primera piedra, entonces estamos en el mundo de la acción. Ya a poner acción a la obra. Entonces, esto refleja también el asunto de los libros de la Torah. Estos libros de la Torah son, son un reflejo también de la construcción de nuestra creación, de cómo somos creados. Primero es esta emanación, la chispa divina en la que se dibujan, digamos, en la mente del creador todo el diseño, pero a ese diseño hay que darles nombres. Y por eso este libro se llama de los nombres. Ahora vamos a borrar todo esto. Una vez entendido esta parte, vamos a borrar de qué se trata. Entonces, todo lo que estamos, vamos a leer ahora aquí en el libro de Éxodo. Entonces, voy a ir borrando toda esta parte. ¿Ah? Y imaginemos que tenemos, fuimos formados, digamos, vamos a poner, fuimos formados. ¿Sí? Cuando dice la escritura que fuimos formados antes de la creación del mundo, ¿cierto? Fuimos formados en el pensamiento del creador, estábamos con el creador, ¿no? Y por lo tanto, este mundo de aquí es el mundo de nuestras almas. Estamos en la presencia del creador y somos almas. ¿Sí? Y cuando viene ya la segunda parte del diseño, los nombres, el libro de los nombres, la Torah se refiere como si estuviera creando o estuviera bajando esas almas a este mundo físico. Entonces, digamos, existen dos mundos, el mundo espiritual, vamos a poner así, el mundo espiritual, que es el mundo de las almas, ¿no? El mundo de las almas es el mundo espiritual, pero también existe el mundo físico es este en el que nos encontramos, ¿cierto? Nos encontramos en este mundo físico. El relato del libro de Shemot es: estábamos en la presencia del Creador en el mundo de las almas, y cuando dice y estos son los descendientes de Jacob, ¿sí? Que descendieron a Egipto, ¿sí? ¿Sí? Y está diciendo ahí que fueron ¿cuántas almas? ¿Cuántas almas son las que descendieron a Egipto? 70 almas. ¿Sí? 70 almas. ¿Sí? ¿Qué significa? Este libro, vamos a regresar al libro. Vamos a regresar a este libro. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia.
Y dice, todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas. ¿Por qué dice todas las personas que descendieron? Aquí hay una forma que tenemos que entender, una figura que tenemos que entender para darnos cuenta de que todo este proceso es un proceso en realidad espiritual. Cuando estamos leyendo la Torá, cuando leemos la Torá, no debemos entender los relatos como relatos físicos, ¿sí? Sino esos relatos físicos aluden a un proceso espiritual. Todo lo que está relatando la Torá y todo lo que está relatando cada uno de esos libros está relatando de lo que nos ocurre en nuestra interioridad. Y cuando habla de esos personajes, de los personajes, en el caso que vemos en Génesis, habla de los patriarcas, y de esos patriarcas descienden de las 70 almas, que son los hijos de Jacob. Esas 70 almas están en el mundo espiritual y ahora tienen que bajar a este mundo físico. Entonces, desde el punto de vista de la Torah, de la interioridad de la Torah, eh, Egipto, Egipto es, Egipto es este mundo físico. ¿Bien? Egipto es el mundo físico y ahora vamos a poner ciertos otros analogías, ciertos otros significados respecto a Egipto. Si es que estábamos en el mundo espiritual, el mundo de las almas, entonces este es el mundo digamos, el mundo espiritual, ¿no es cierto? Y si es que ahora estas almas bajan al espacio físico, ese mundo físico es nuestro cuerpo. ¿Bien? Cuando el libro de Shemot, de Éxodo, relata, y estos son los nombres de los hijos de Israel, ¿sí?, que descendieron, el descenso está precisamente aludido aquí. ¿Sí? Descendieron. ¿Sí? ¿De dónde descendieron? ¿Sí? De arriba. Descendieron de arriba. Y aparece como que descendieron de la tierra de Israel, bajan a Egipto. Pero Egipto, desde el punto de vista de la Torah, desde el punto de vista de la Torah, Egipto, y la palabra hebrea de Egipto, Egipto en hebreo es Mitzraim. ¿Se acuerdan que hemos dicho que el plural es el plural en masculino es im, ¿cierto? Mitzraim o Mitzraim significa las aflicciones. Entonces aquí se toma un nombre traducido como que fuera el país de Egipto y por supuesto todo lo demás que es el faraón de Egipto, pero en realidad está hablando de las estrecheces, está hablando de las aflicciones. ¿Sí? ¿Cuáles son las estrecheces, las limitaciones, las aflicciones? Las aflicciones que nosotros tenemos. ¿Cuáles son nuestras limitaciones inclusive? Nuestras limitaciones están ¿en dónde? Nuestras limitaciones están aquí, en nuestro cuerpo. Está nuestra alma, lo que conocemos como el alma, ya vamos a explicar un poquito. Lo que conocemos como el alma se vino a meter en un exilio, en una cárcel, o lo que conocemos como el cuerpo. ¿Se acuerdan que hemos estado siempre hablando de que, qué somos nosotros desde el punto de vista de la Torah? ¿Qué somos? Somos, vamos a poner aquí la pregunta, ¿no? ¿Somos cuerpos con alma o almas con cuerpo? ¿Sí? De acuerdo a lo que está escrito, ¿no? Si somos cuerpos con alma o almas con cuerpo, ¿sí?
¿Cuál es la verdadera interpretación, la verdadera la intención de la escritura de mostrarnos de que nosotros somos algo más que este estuche, algo más que este cuerpo? ¿Ah? Por lo tanto, somos almas dentro de este cuerpo. Y lo que dice el libro de Éxodo es precisamente esto, es decir, que nuestra alma habita o es o fue creada en un mundo en donde no existe el tiempo. El tiempo no existe para el alma y tampoco el espacio, el tiempo ni el movimiento. Es decir, en este mundo no son las cosas en la misma forma que son en este mundo. ¿Sí? En el mundo espiritual, el alma existe sin tiempo y sin espacio, sin restricciones. Pero el relato del Éxodo o Shemot nos habla de que por alguna razón, digamos, como que el Creador le place o quiso que estas almas bajen al mundo físico y se encierren en este cuerpo y estén limitadas al cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos limitados, estamos en estrechez, ¿sí? Estamos en la estrechez del cuerpo y por lo tanto nuestra alma está como diablo en botella. ¿Sí? Nuestra alma está encerrada, está en un exilio. Nuestra alma está en el exilio de Egipto. Entonces estamos aquí en el exilio del cuerpo. Nuestro cuerpo es lo que se conoce como Egipto y lo que ocurre, ahí va a ser, todo lo que ocurre ahí va a ser una alegoría de lo que nos pasa, aquí, en las limitaciones, en nuestras limitaciones del cuerpo. Entonces, sigamos un poquito con este relato para entender el asunto de lo que nos está pasando, ¿no? Bien, entonces dice, ¿qué ocurrió? Estaba José allí y él había llegado a ser el segundo en el reino, el segundo después del faraón, pero el faraón se murió. El faraón se murió y debió Joseph, haberse quedado como el faraón de Egipto. Y pasaron, dicen los sabios, que pasaron como 33 años, me parece, después. Y después también José ya murió. Y dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho. ¿Se acuerdan que uno de los mandamientos al pueblo, perdón, a Adán y Eva, era de que sean muy fructíferos y se multipliquen? Entonces dicen, fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y la tierra se llenó de ellos. Sigamos el siguiente verso. Dice, y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Entonces vamos nuevamente a nuestro diagrama. ¿Bien? ¿Qué es lo que estamos estudiando aquí? El descenso de las almas al cuerpo. ¿Quién es el faraón? El faraón aquí, el faraón de Egipto, ese faraón de Egipto, ese es el yo, mi yo. ¿Eh? Mi yo es el que gobierna mi cuerpo, ¿cierto? Mi ego, mi yo, el ego. Y luego dice, y se levantó nuevo faraón, un nuevo faraón que desconoció al pueblo de Israel y desconoció a José, que había descendido allí. Entonces, para poder entender un poco esto es, ¿qué ocurre cuando nuestras almas bajan hacia nuestro cuerpo? Estamos hablando de nuestro proceso de aparecimiento aquí en el mundo. El encierro aquí en Egipto también alude a el vientre materno.
Egipto también alude al vientre materno. Es decir, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, estamos en un proceso de formación y por supuesto estamos encerrados, completamente encerrados en el vientre de la madre y por lo tanto también estamos en oscuridad. Pero ese proceso, ¿por qué bajamos al vientre de nuestra madre? Porque allí tenemos que crecer, tenemos que tener un proceso de evolución, un proceso de crecimiento. Y dentro del vientre de nuestra madre, comenzamos a tener poco a poco conciencia de quién somos, ¿no? Hasta que finalmente nacemos. Acuérdense que para que el pueblo de Israel salga de Egipto, inclusive ocurrieron unas plagas. Una de ellas, me parece que la primera plaga para salir de Egipto es que se convirtió el agua en sangre, el río en sangre, ¿no? Y precisamente cuando el niño va a nacer del vientre materno, lo primero que ocurre aquí es derramamiento de sangre, ¿no? Entonces, cuando el que está siendo formado, el niño, el bebé que está siendo formado, sale, comienza a mirar el mundo nuevo en el que está y él se cree el rey, se cree el rey de todo, se olvida de todo. ¿Por qué? Porque ya no conoce acerca del mundo del que vino, ¿sí? Se olvida de todo y comienza a gritar, a vociferar. ¿Por qué? Porque lo primero que quiere es que le atiendan y le den de comer. Entonces, ese faraón, el faraón que desconoce a José, es el niño que nace y sus primeros años está en un estado egoísta. ¿Por qué? Porque merece, él quiere la atención de todo el mundo y por eso grita. Y un poco grita y enseguida los padres tienen que venir a auxiliarle, a limpiarle, a darle de comer. Y si se siente solo, llora y llora y llora toda la noche si quiere, ¿no? Entonces, el nuevo faraón de Egipto, que desconoce a José, es ese niño, ¿sí?, que está en el proceso de crecimiento y por lo tanto es esa alma que está dentro de ese cuerpo, ¿sí?, que todavía no tiene la conciencia de sí mismo. ¿Hasta qué edad? Dicen los sabios que eso ocurre hasta los 13 años, en los que ya comienza a tener conciencia del creador, comienza a tener conciencia de la espiritualidad, ¿no? Pero en un gran resumen, lo que ocurre en el libro del Éxodo es el relato de este proceso que nos ocurre a nosotros cuando nuestra alma viene y se encierra en este cuerpo. Si se encierra, estamos hablando en términos de una alegoría, porque el alma no puede estar de todas maneras encerrada, ¿no? Y está encerrada en este cuerpo para cumplir un propósito. Pero el exilio es de todas maneras un proceso que tiene sus beneficios. ¿Por qué? Porque el exilio es una etapa de aprendizaje. Por ejemplo, cuando nosotros estamos con nuestros padres, estamos en la presencia de nuestros padres, no les extrañamos y a veces nos portamos mal. ¿Qué hace falta para poder resurgir el amor, para hacer revivir el amor? Hace falta que nos vayamos un poquito, ¿no es cierto? Nos vayamos, emprendemos nuestro primer viaje y en ese primer viaje comenzamos a sentir la falta de nuestros padres y comenzamos a extrañarles, ¿cierto? ¿Qué quiere decir entonces? El viaje, que es este exilio, ese exilio se convierte en algo necesario. ¿Por qué? Porque aprendemos, ¿no? Cuando nos vamos ya más lejos, mucho más todavía, comenzamos a extrañar. Las personas que están fuera de la patria extrañan a sus padres, extrañan a su tierra, ¿no? Porque cuando están fuera, están lejos, están sufriendo y están en tierras extrañas, ¿no? Y sufren las penalidades de los maltratos porque les ven como extranjeros, etcétera, ¿no?
Entonces, el exilio siempre es un aprendizaje que trae sus buenas consecuencias de todas maneras. Entonces, cuando nosotros estamos metidos, encerrados en este cuerpo, estamos en un proceso de aprendizaje. Ahora, aquí tenemos que aprender a retornar. Y esto es lo que ocurre a partir de los 13 años. Cuando desde la perspectiva religiosa judía o los 12 años en las mujeres, cuando el niño toma conciencia de sí mismo, inclusive da un examen de conocer la Torah y de presentarse como un adulto ante los demás. Cuando se produce esta presentación, da el examen, el niño se asume que comienza a tener ya conciencia de sí mismo. ¿Qué significa? Que comienza a recordar de dónde vino. ¿Sí? Comienza a recordar de dónde vino, cuál es su origen y por lo tanto, cuál es el propósito de su vida aquí. Es decir, yo vine del mundo espiritual y estoy aquí con un propósito. Entonces comenzamos a buscar ese propósito. Vamos a saltarnos un poquito ahora en la historia para leer lo que ocurre a Moisés. Ya sabemos, es Moisés el que aparece para liberar Egipto, ¿no? Y vamos a leer un poquito, vamos a saltarnos la historia del nacimiento de Moisés. ¿Sí? Vamos a irnos un poquito más adelante. Perdón, voy a... Cuando después de varios años, Moisés, ya viejo, de 80 años, se le presenta el Creador, se le revela el Creador. Es interesante esta historia que dice, y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro. Jetro era una persona idólatra, era uno de los jefes de una de esas tribus idólatras del desierto. Bueno, él se casó con su hija, y aquí dice, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Oreb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza, y Moisés miró y he aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Esto es una cosa muy interesante. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza, y Moisés miró. Esta es la parte que señalan los sabios. Dicen que lo fundamental en esta historia es de que al aparecer el Creador en alguna parte, en una zarza, Moisés dio la vuelta y miró. Entonces, el mirar es el acto que impulsa a Moisés para para hacer todo lo que fue encargado luego de hacer. ¿Quién es Moisés? Moisés es el liberador de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y dice, vamos a analizar un poquito este texto. Dice, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza, y la zarza aparece por primera vez aquí, una zarza, y he aquí la zarza, dos veces, y por último, dice, la zarza ardía en el fuego, y la zarza no se consumía. Cuando aparece una misma palabra tres veces en un mismo versículo, es porque es importante, porque está firme. Y siempre hemos hablado de que cuando aparecen tres, cuando hay tres es necesario para que esté firme, ¿cierto? Entonces, Moisés dice, me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Otro detalle que tenemos que tomar en cuenta aquí es que la zarza no se consumía. Acuérdense que estamos hablando de una llama de fuego. Y esto es una paradoja. ¿Por qué es una paradoja? Porque el Señor, vamos a recordar, ¿no? El Señor o el Creador, ¿sí? Dios es fuego. Dios es espíritu
y su Espíritu Santo dice que es fuego y el Espíritu Santo es fuego consumidor. ¿Cómo es que el Espíritu Santo es fuego consumidor? Y por ahora Él se aparece como el fuego, pero este fuego no consume la zarza, es un arbusto, en realidad es la palabra para que nosotros podamos entender, es un arbusto en el desierto, y este arbusto no se quema, no se consume. Entonces, ¿por qué no se consume? Y esto es lo interesante que tenemos que entender. El fuego, todo fuego, quema y consume. ¿Qué es lo que consume en nuestra interioridad? Veamos el diagrama de lo que estamos teniendo aquí, ¿sí? Miremos nuevamente que en realidad somos una doble estructura. Tenemos un mundo espiritual, que este mundo espiritual está de alguna forma restringido a este mundo físico. Ahora, vayamos a la estructura del árbol de la vida que siempre nosotros utilizamos, ¿no? Cuando entramos a Egipto es como que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Entonces vamos a dibujar también. Veamos aquí. Entonces, siempre dibujamos el mundo espiritual, le tenemos que asociar al mundo del intelecto, nuestro intelecto, y el mundo físico, ¿sí? El mundo físico es el mundo de nuestras emociones, ¿no? En nuestras emociones están en un estado de caos. ¿Se acuerdan al inicio, no? En el Génesis dice que al inicio nuestras emociones están o la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, cuando entramos aquí, nuestra alma entra, vamos a dibujar nuevamente, entra aquí para comenzar a trabajar, ¿cierto? Aquí nuestras emociones, al estar en un estado de caos, tenemos emociones y pasiones, ¿sí? Estas emociones y pasiones nos queman, ¿sí? Son fuego. ¿Se acuerdan que la palabra hebrea para fuego es esh? ¿Sí? Es la palabra de fuego, ¿sí? Cuando entramos a nuestra interioridad, ese fuego es un fuego que quema. ¿Qué es lo que quema? Nos consume, significa que es un fuego, el fuego de nuestras pasiones es el que nos impulsa, y termina por inclusive matarnos, ¿sí? Termina por aniquilarnos, porque nos dejamos llevar por ese fuego, el fuego de nuestras emociones y el fuego de nuestras pasiones, y cometemos tonterías, ¿cierto? El fuego que está en nuestra interioridad, en nuestro corazón, es el fuego de nuestras emociones y nuestras pasiones. Y el fuego del Creador, decíamos que el fuego del Espíritu Santo, vamos a ponerle en estas palabras, es un fuego consumidor. ¿Qué significa que sea un fuego consumidor? ¿Sí? El fuego del Espíritu Santo, si lo aplicamos aquí, ese fuego va a ir consumiendo, ¿sí? Nuestras pasiones, purificando nuestras pasiones, purificando nuestras emociones. Es decir, cuando estamos hablando en realidad de fuego, el fuego debe consumir, sea al inicio que nuestras pasiones nos consumen, o si ya dejamos que el Creador nos comience a transformar, ese fuego va a ir purificando nuestra interioridad, la tierra interna nuestra. Pero ¿qué ocurre cuando Moisés ve a un fuego
ese fuego dice, ese fuego no se consume, sobre una zarza que no se consume. Entonces aquí hay un fuego, vamos a poner un fuego, es un fuego que no consume. ¿A qué fuego, de qué fuego está hablando? Está hablando de un fuego muy especial, de un fuego especial, que es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida como motor de todo lo que hacemos para poder seguir vivos. Es decir, lo que nos tiene o nos mantiene vivos es el fuego que no se consume o es un fuego de nuestra, de nuestros proyectos de vida. Es decir, ¿recuerdan que decíamos que nuestra alma desciende del mundo espiritual hacia el mundo físico? Pero aquí tenemos que encontrar la razón de nuestra existencia. La razón de nuestra existencia es justamente este fuego que no consume. Si nos dejamos llevar por las pasiones, el fuego nos consume. Si nos dejamos llevar por los deseos, ¿sí?, y por las emociones, esto finalmente nos consume. Entonces, luego de la transformación que realiza el fuego consumidor del Espíritu Santo, debemos encender una llama como Moisés, que vio a un fuego que no consume. Significa que yo tengo un objetivo en la vida. Ese objetivo en la vida lo tengo que proyectar y me tiene que guiar todo el tiempo para llevarme hacia el mundo espiritual, hacia los cielos, hacia el mundo celestial, ¿no es cierto? Entonces, encontrar este objetivo en la vida nos produce armonía. El encontrar este objetivo en la vida nos produce una razón de vivir. Pero este objetivo en la vida, vamos a regresar nuevamente a nuestra pantalla para seguir analizando y déjenme encontrar un... Cuando el Creador se le presenta a Moisés, el Creador le dice, tienes que ir a sacar a mi pueblo de Egipto. Y Moisés le dice, bueno, pero mira que yo soy falta de palabra. Dice, no, yo te envío, anda tú. Y le dice, bueno, ¿en nombre de quién voy? ¿Cómo te llamas? ¿Qué le digo al faraón? ¿No? ¿Qué nombre tienes? Y el Creador le dice un nombre. El nombre que aparece es Ejeye Asher Ejeye. Y vamos a pasarnos un poquito a esta parte. Vamos a poner aquí. ¿Dónde está? Vamos a pasar aquí. Espero que estén mirando esta parte. El nombre que el Creador se le aparece, con el que se le revela a Moisés, en hebreo es Ejeye Asher Ejeye. ¿Qué significa este Ejeye Asher Ejeye? Ejeye Asher Ejeye está traducido como yo soy el que soy, pero en realidad dice yo seré el que seré. ¿Sí? Yo seré el que seré. Entonces, ¿qué implica, qué significa esto de yo seré el que seré? En realidad, este yo seré el que seré, si nosotros somos a imagen y semejanza del Creador, yo seré el que seré es el grado de transformación que yo tengo que tener para acercarme al Creador. La revelación del nombre del Creador en mí es el objetivo de mi propio, de mi propio trabajo que tengo que encontrar aquí en la tierra. Que dice, yo seré el que seré. Ejeye, asher, ejeye. Y ahora, hagamos unas gematrias respecto de esto, ¿no? Vamos a escribir estas gematrias.
vamos ya, y yo ya les les he puesto anticipadamente las gematrias, pero vamos a encontrar esas gematrias para confirmar los valores, ¿no? En hebreo, nuevamente leemos de derecha a izquierda. Si ustedes tienen las tablitas a la mano, entonces me van a ir ayudando a escribir los valores de estos nombres. Comenzamos desde la izquierda. La letra Hei vale 5. ¿Sí? Esta letra vale 5. La letra Yud vale 10. La letra Hei vale 5. La letra Aleph vale 1, ¿cierto? Por lo tanto, si sumamos, pueden hacerlo mentalmente, ¿no? Está facilito. 5 más 10 más 5 y más 1 es 21. Luego tenemos Asher, es esta palabra intermedia, Asher. Termina en Resh y la letra Resh vale 200. Luego, la letra Shin vale 300 y la letra Aleph vale 1. Por lo tanto, si sumamos estos valores, tenemos 200 más 300, 500 y más 1, 501. Y por supuesto, si esta palabra, eje Y, es la misma de la parte izquierda, entonces tendremos el mismo valor, 21. Si sumamos 21 más 501 más 21, tenemos 543. 543 es el valor de la frase o del nombre que significa yo seré el que seré, que es el nombre que aparentemente le da el creador, se le revela el creador a Moisés o Moshe. Pero sin embargo, ¿cómo se escribe Moshe en hebreo? Para poder entender y asociar a lo que estamos viendo aquí, Moshe, vamos a escribir Moshe. Moshe se escribe con Mem, Shin, Hei. Mem, Shin, Hei. En la misma forma, si sacamos las gematrias de Moshe o de Moisés, ¿sí? O Moisés, ¿sí? Moisés es la traducción de Moshe. ¿Bien? Entonces, tenemos Hei vale 5, Shin vale 300 y Mem vale 40. Y tenemos que Moshe vale 345. Si recordamos un poquito los números anteriores, el nombre con el que se revela, vamos a poner aquí, el nombre del creador es el número, ¿cuál número era? 543, 543. Y el nombre de Moshe es 345, ¿sí? Que es Moshe. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es lo que vemos aquí? Moshe, hay una simetría. ¿Sí? Hay una simetría en este número, ¿sí? En estos dos números, mejor dicho. Una simetría significa si yo pongo aquí una línea, ¿sí? Que es como un espejo, ¿cierto? Es como cuando nosotros nos ponemos al espejo, ¿ya? Y levantamos la mano derecha y en el espejo aparece como que fuera mi mano izquierda, ¿cierto? Yo me toco mi ceja, mi ojo derecho y allá en el espejo aparece como que fuera el izquierdo. Entonces, Moshe es el reflejo del nombre del creador. Y esto es muy revelador. Vamos a ver por qué. Entonces tenemos el número 3, está aquí. ¿Sí? El número 4. ¿Sí? Y el número 5, que es el más externo. ¿Cierto? ¿Qué significa que sea el reflejo? Hay una historia que aprendimos que era también la simetría. ¿Quién era simétrico respecto del creador? Hay una historia en el libro de Génesis que también nos ayuda a entender el asunto este de la simetría. ¿Sí?
en este caso es, vamos a ponerle por aquí. ¿Sí? Perdón, esto sería aquí. Perdón, ahí, esta simetría. Entonces, no sé si alguien recuerda, vamos a tener que borrar este dibujito. ¿Sí? Vamos a borrar este dibujito para poder escribir. Entonces, hay otro simétrico en la escritura. La escritura está llena de simetrías. Vamos a hacerle esto un poquito más práctico. La otra simetría que encontramos en la escritura es de que Noé, que en hebreo es Noah, dice, encontró o halló gracia, que es gen, en hebreo. Entonces, halló gracia en cuanto a las letras era simétrico. ¿Sí? Y eso implica que Noé era también como el reflejo del Creador. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué significa que esto de seamos o Moshe sea un reflejo del Creador? ¿Sí? Vemos aquí en los números que está de alguna forma representado. ¿Sí? Los números tienen que ser el reflejo el uno del otro. El número en este caso está invertido. Entonces, es que nosotros nos damos cuenta un poco, esta razón que nos da el Creador, que es con la que se revela Moisés, dice, yo seré el que seré, en realidad es el objetivo de mi propia vida, yo seré el que seré. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no, por qué en nuestra vida no llegamos a ser el objetivo? ¿Por qué en nuestra vida no alcanzamos el objetivo de ser de acuerdo al Creador? Entonces, aquí hay una razón. Entonces, vamos a regresar un poquito a hacer una gematria para encontrar el mismo valor de 543 de Ejeye, Asher Ejeye, en otra palabra, que significa Escoaj. Voy a hacerle más chiquito, perdón. Aquí. Coaj Shira. No sé si ya pueden anticipar quienes conocen hebreo qué significa Coaj Shira. Coaj Shira es el poder, Coaj es el poder, la fuerza, la fuerza o el poder de qué? Del canto. Nosotros hacemos las gematrias de este Coaj Shira. Asimismo, vamos a las letras hebreas. La letra Hei vale 5, la letra Resh vale 200, la letra Yud vale 10 y la letra Shin vale 300. Esta es la palabra Shira. Y aquí tenemos la letra Het, que vale 8, y esta es la letra Haf, que vale 20, ¿no? Si sumamos, entonces, tenemos 5 más 200 más 10 más 300, son 515, más 28, vale esta palabra, 28, el poder, tenemos 543. 543 es el mismo valor de yo seré el que seré. Aquí hay una cosa muy hermosa, una cosa muy, muy bonita, porque cuando encontramos con números de esta equivalencia, el nombre del creador es el poder del canto, el poder de la música, el poder de la canción. ¿Se acuerdan que quién fue el cantor finalmente que produce cuando se libera el pueblo de Israel de Egipto? Tienen que cantar una canción cuando cruzan el mar, ¿no? Cantan una canción, la canción del mar, inspirado todo por esa fuerza que Moshe, extrae de todo lo que ocurre en Egipto. Entonces, el poder del canto es el poder de nuestra transformación. Todo
desde el punto de vista de la física cuántica, de la física en general, todo en el mundo es vibración. Todo en el mundo vibra, todo en el mundo está vibrando a una frecuencia determinada y todo en el mundo está girando. Si vamos al mundo microcósmico, en el mundo microcósmico los átomos no están fijos. Hay un núcleo formado por protones y neutrones, pero tiene un electrón que está distante del núcleo y que está girando continuamente. Nada en el universo está estático, todo está girando. Si vamos al mundo macro, a las galaxias, a los planetas y a nuestro sistema solar, en este momento nosotros nos estamos moviendo, pese a que estamos sentados aquí en un lugar, ¿no? Aparentemente estamos estáticos, pero la Tierra se mueve, se está moviendo en su propio eje y se mueve alrededor del Sol. Y el sistema solar está moviéndose alrededor de la galaxia. Y la galaxia se mueve también como un solo sistema en todo el universo. Todas las galaxias inclusive se están separando entre sí. Eso que vemos nosotros en el cielo, esas estrellas que vemos en el cielo que parece que no se mueven, están moviéndose y están girando a velocidades increíbles, ¿no? Todo en el universo se mueve. Eso de alguna forma está resumido en este poder, el poder del canto, el poder de la vibración. Nosotros, cuando encontramos nuestro objetivo en la vida, este de yo seré el que seré, cuando nuestra alma ha venido aquí a este cuerpo y encontramos el objetivo de nuestro trabajo aquí, nuestra vida toda es un canto. Nuestra vida toda es un canto. ¿Por qué se producen las enfermedades? Ahí viene el tema al que nos vamos a meter. ¿Por qué se producen las enfermedades? ¿Qué ocurre si nosotros estamos, por ejemplo, aprendiendo música? Si aprendemos música, aprendemos a cantar, ¿qué tenemos que hacer? Para aprender a cantar tenemos que aprender a modular, tenemos que aprender a extraer de nuestra caja de resonancia una nota, pero esa nota tiene que irse ajustando a ciertos niveles, ¿cierto? Cuando comenzamos a cantar una canción, escuchamos la canción y tratamos de repetirla, ¿qué hacemos? La escuchamos y tenemos que encontrar la frecuencia, la misma frecuencia para resonar con esa música, esos sonidos que están viniendo en el aire. Si es que nosotros no somos capaces de encontrar esa frecuencia de resonancia, quien quiera que nos escuche nos va a decir no sabe cantar. Y si no sabemos cantar, va a decir voz de tarro. Y si además esa voz de tarro es media chillona, ¿no es cierto? Hasta no solo que vamos a criticar de que no sabe cantar, sino que no voy a querer ni oír. Es decir, cuando nuestra música, cuando nuestra vida no está vibrando, no está sintonizada con nuestro objetivo en la vida, nuestra música comienza a ser disonante, comienza a ser música que no está al mismo ritmo, que no está a la misma frecuencia, que no está al mismo tono. Y por ejemplo, más todavía, si nuestra vida está cantando una canción, por decir, me imagino, la mayoría de nosotros no nos gusta el reggaetón. Y si nuestra música o alguien de nosotros está por decir, emitiendo una canción de ese tipo, nos va a disgustar, ¿cierto? ¿Qué significa entonces? Que nosotros tenemos que aprender a cantar, pero tenemos que aprender a cantar la canción de nuestra alma. ¿Cuál era la canción de nuestra alma? El objetivo por el que vinimos a este mundo.
¿Y a qué vinimos a este mundo? A transformar nuestra interioridad. Desde luego, todos enfermamos. El proceso de estar en este exilio, aquí en este cuerpo, implica que tengamos que enfermarnos, sin duda, ¿no? Y no solo eso, sino que además este cuerpo tiene que enfermarse y por una enfermedad tiene que morir. Unos van a morir antes, otros van a morir después. Pero, ¿qué es lo que tenemos que nosotros hacer para que nuestro cuerpo se mantenga lo máximo posible saludable? Regresamos a nuestra diapositiva aquí. Es decir, nuestra alma vino y se encerró en este cuerpo. ¿Eh? Y aquí desconoce su objetivo. A eso es lo que está aludiendo el verso que dice, y el nuevo faraón desconoció a Joseph. Joseph era, o José es el que vino de arriba, de Israel, y se convirtió en el faraón de Egipto, ¿no? Pero después murió y aparece un nuevo faraón. ¿Qué significa? Que nos olvidamos de nuestro objetivo. Cuando nosotros decimos, cuando estábamos en su presencia, decimos, heme aquí, envíame a mí, venimos con un objetivo a habitar en este cuerpo, y cuando estamos en este cuerpo, nos cruzamos de brazos. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado del objetivo. Pero ese objetivo tenemos que recuperarlo. Por eso es que en los ritos, en la religión, se asocia esto con los 13 años. El niño debe comenzar a despertar. Despertar significa recordar su objetivo, el objetivo por el que vinimos acá. ¿Cuál era el objetivo por el que vinimos acá? Era trabajar nuestra tierra. ¿Se acuerdan que cuando el creador le expulsó del jardín del Edén, que es otra alegoría similar a esta, le expulsa a Adán y a Eva del jardín del Edén? Le dicen que tienen que trabajar la tierra. Con el sudor de tu frente trabajarás la tierra para que puedas comer el pan de allí, ¿cierto? Entonces, cuando venimos a este mundo, venimos con un objetivo, pero en el tiempo, mientras olvidamos este objetivo olvidado, hace que nuestro objetivo, este poder de la vibración, poder de la música, no esté en sintonía con nuestro objetivo, no esté en sintonía con la música que debemos expresar de nuestra interioridad, el canto que debemos expresar de nuestra interioridad. Entonces, ¿por qué nos enfermamos? Nos enfermamos porque estamos en este aprendizaje, en este recordar de este objetivo, y cuando estábamos hablando en las clases pasadas, cuando soñamos, retornamos cada noche acá. ¿Para qué? Para mirar, para mirar el plano. ¿Recuerdan el plano de nuestra casa que tenemos que hacer? El plano con el que fuimos diseñados, el plan o el plan por el que vinimos acá. Entonces, en cada noche tenemos que revisar ese plan. Pero otra vez nos despertamos y cada vez que nos despertamos nos olvidamos del plan. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿De qué se trata cuando la Biblia habla de enfermedad, cuando la Biblia habla de salud? Está hablando de estas cosas que ocurren aquí en nuestro mundo. Naturalmente que cuando existe esa disonancia en esta canción, en nuestra interioridad, cuando nos olvidamos de estos propósitos, el mundo físico sufre. Y el mundo físico sufre porque es un reflejo de lo que está aquí arriba en el mundo espiritual.
Por lo tanto, ¿cómo comenzar a curar? Vamos a poner aquí de esta forma, ¿no? Vamos a poner ah, una, una frase, ¿sí? Vamos a poner esta frase así. ¿Cómo empezar a curarnos? ¿Sí? Vamos a ver. ¿Cómo empezar nuestra curación? ¿Sí? ¿Por qué le ponemos en esta forma, con estas palabras? ¿Cómo empezar nuestra curación? Porque tenemos que entender que esta enfermedad, las enfermedades que han aparecido aquí, no aparecieron de la noche a la mañana. Y las enfermedades no aparecieron de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque continuamente, todos los días que nos levantamos, nos olvidamos. Y es más, no solo que nos olvidamos, sino que todos los avatares de nuestra vida nos comenzaron a meter aquí cáscaras para ir tapando nuestro objetivo. ¿Sí? Cada vez que aprendemos algo y aprendemos de malas maneras, todas esas cáscaras, esos traumas que vamos metiendo en nuestra interioridad, están haciéndonos olvidar de nuestro objetivo. Y cuando nos olvidamos de ese objetivo, estas cáscaras son las que nos afloran en nuestras actitudes, en nuestras acciones, porque creemos que simplemente no tenemos un trabajo que hacer. Y por lo tanto estamos sufriendo por lo que nos enseñaron, estamos sufriendo por la ignorancia nuestra, estamos sufriendo porque nos trataron mal. A todo el mundo, de alguna forma, nos pusieron toda esta información. A todo el mundo, de alguna forma, nos han tratado mal. Pero nuestro objetivo es venir a este mundo para ir eliminando cada una de estas cáscaras y comenzar a iluminar nuestra interioridad, superarnos por sobre todos los problemas, por sobre toda la información que nos hayan metido. Entonces, ¿cómo comenzar nuestra curación? Y ahora vamos a saltar vamos a buscar ese verso, el verso en el que nos da la pauta de cómo tenemos que aprender a curarnos. Entonces, esto vamos a regresar a las escrituras. Dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y sanaré su tierra. Nuevamente, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Cuál es la condición entonces para poder sanarnos? ¿Y sanar qué? Sanar nuestra tierra. ¿Qué significa nuestra tierra? Nuestras emociones. Primerito, lo que hay que sanar es nuestra interioridad. Para poder adquirir salud, tenemos que sanar nuestra interioridad. Dice, si se humilla mi cuerpo. Veamos, vamos a la parte hebrea, ¿no? Y vamos a analizar con detenimiento este verso y de hecho lo vamos a copiar. Si se humillare mi pueblo, ¿de dónde viene si se humillare mi pueblo? ¿Sí? Es un condicionante aquí. Vamos, estamos bien. Pueblo. Si se humillare mi pueblo, vamos a revisar aquí, ¿sí? Caná. Canaim Asher. Y curiosamente aparece aquí la misma palabra, ¿se acuerdan? Asher, ¿sí? ¿Qué significa cuando, en lugar? ¿Sí?
Ejeye, Asher, Ejeye, ¿se acuerdan? Entonces aparece aquí. Entonces vamos a tratar de revisar esta parte. Dice, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Vamos a copiar esto. Bien. Y vamos a borrar todo lo que habíamos escrito. Y vamos a poner, si se humilla, voy a escribir en la versión, en la otra versión, ¿no? Vamos a poner la otra versión. Un momentito. Voy a poner esta versión. Si se humillare mi pueblo, vamos a ponerle aquí. Si se humillare mi pueblo. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué implica esto? Vamos a ir analizando un poquito. Si se humillare mi pueblo, esto es, primerito, un condicionante aquí. Sí. Generalmente, aunque no en este verso, generalmente este sí viene de una palabra hebrea, que es Aleph, perdón, ¿dónde está? Aleph y Mem. Aunque debería ser, perdón, debería ser esta Mem. ¿Sí? Vamos a poner esta Mem. ¿Sí? ¿Qué significa sí? Como dije, voy a tratar de interpretar el verso. Es este sí, generalmente. Este es además una palabra. Vamos a poner aquí. ¿A qué palabra alude el primero es el sí, pero, perdón. Primero esta palabra es sí, pero también con otra fonética es madre. ¿Sí? Es la palabra madre, ¿no? Madre. ¿Por qué es el sí en madre? Porque es la madre lo que nos ayuda a organizar la inteligencia, a hacer preguntas, todas las preguntas que tenemos que hacernos. Entonces aquí nos condicionamos, decimos sí, sí se humillare mi pueblo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, supuestamente humillarse es ir y decirle a Dios, bueno, no soy nada, etcétera, ¿no? Luego regresamos a esta parte. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este espacio? Estamos justamente trabajando sobre el nombre, aprendiendo el nombre. ¿Qué es el nombre? No es saber cómo se llama Dios, ¿no? Es un camino. Tenemos que sumergirnos en el nombre. Dice cuando le tradujeron, bautícense en el nombre, ¿no? Lo que está tratando de decir en realidad ahí dice, sumérjanse en el nombre. Sumergirse en el nombre es comenzar a investigar todo lo que implica el camino de ascenso hacia la espiritualidad. Dice que el nombre debe ser invocado. O sea, invocar no significa gritar. Invocar no significa llamar y decir el nombre. Invocar es esta construcción de conocer qué es el nombre del creador, lo que nosotros conocemos como el Yud, Hei, Vav, Hei, que es nuestra propia estructura interna, inclusive, es decir, conózcanse ustedes mismos. ¿Se acuerdan de que estamos hablando en este libro? El libro de Shemot, el libro de los nombres, ¿sí? Y por lo tanto, este nombre tiene que revelarse en nuestra interioridad. El mismo nombre, Yud Hei Vav Hei, y también este nombre de Asher Ejeye, Asher Ejeye, que significa el poder de la música, el poder de mi propósito interno. Bueno, ahora dice, y oraren. Muy bien. ¿Qué era orar? Cuando nosotros estábamos analizando el texto, dice orad sin cesar. No se trata de cerrar los ojos y decirle, Dios mío, necesito esto, esta otra cosa de acá. Hacer una lista de pedidos.
Orar no es hacer una lista de pedidos. Vamos a poner el significado en nuestra propia cultura inclusive, que dice trabajar es orar. Vamos a ponerle en otro color. Trabajar es orar. ¿Qué tenemos que entender? Que cada acto, cada acción que nosotros realizamos tiene que ser por el bien. Tiene que traer luz al mundo. Todas las cosas que hagamos tienen que ser por un objetivo hermoso. Eso es orar y es trabajar, trabajar, trabajar correctamente. Por lo tanto, el rezo, el rezo, el rezo de lo que conocemos como oración, mal conocemos como oración, el rezo de pedirle al Creador es el rito. El rezo es un rito nada más. El rezo es un rito, aunque este rito contiene una estructura como todas las cosas que nosotros estamos aprendiendo aquí con cada frase, cada versículo que estamos aprendiendo, tiene una estructura, tiene un significado. Pero el rito lo que nos ayuda es para no olvidarnos, ¿sí? Para mantener, por ejemplo, ser gratos cada vez que tenemos algo, cada vez que vamos a comer algo, agradecer, ser agradecidos. Pero no significa de que la oración sea eso, sea un rezo. La oración no es un rezo. Es decir, aquí vamos a poner la oración. La oración no es el rezo. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? La oración no es el rezo. La oración es el trabajo. ¿Qué es lo que hay que trabajar? Y vamos a ir analizando un poquito más esto de aquí. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? ¿Se acuerdan? Que dice que en el Nuevo Testamento dice, y si alguien estuviera enfermo, ¿qué hay que hacer? Llamar a los ancianos y orar, ¿cierto? Imponerle las manos, imponer las manos y también ungirle con aceite. Entonces vamos a poner ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? El rezo, la oración, perdón, la oración, hay que hacerle una oración, dice llamar a los ancianos. ¿Sí? ¿Quiénes son los ancianos? Vamos a ver enseguida quiénes son los ancianos. Llamar a los ancianos, imponerle las manos, ¿sí? Ungirle, ungirle con aceite, ¿sí? Ungirle con aceite. Y dice, y la oración de fe, vamos a poner aquí, y la oración de fe sanará al enfermo. Bien, facilito, ¿no es cierto? Y la oración de fe sanará al enfermo. Entonces, muy bien. ¿Dónde están los ancianos? ¿Dónde vamos a buscar a los ancianos? Las manos. Híjole, serán tan puras y santas nuestras manos como para poner sobre otras personas. Así de simple y tratar de pasarle la sanidad que viene de arriba para la otra persona, para que ya quede sana. Y dice ungirle con aceite. ¿De qué aceite se trata? ¿En dónde hay que ir a comprar ese aceite? ¿Eh? ¿Es aceite de comer? ¿No más? ¿O qué tipo de aceite es? Y dice, y la oración de fe sanará al enfermo. Está fácil la oración de fe. ¿Cuánta fe tenemos que tener? Cerremos los ojos y tengamos fe. ¿Se trata de eso? Vamos nuevamente al diagrama de nuestra estructura del árbol de la vida. Los ancianos, ¿en dónde están? Los ancianos son o están aquí. Los ancianos están arriba en la sabiduría. Entonces veamos aquí, aquí. Los ancianos
Especialmente hay un anciano aquí, que es, ¿cómo se llamaba este anciano de aquí? El famoso abuelito. ¿Eh? El famoso abuelito llamado el anciano de Días. Voy a ponerle así. El anciano de Días es uno de los ancianos. Los ancianos están arriba. Los ancianos están en el cielo. Los ancianos están en las facultades intelectuales. El anciano de Días es el primero al que hay que llamar, hay que invocar. ¿Para qué? Con los ancianos, estos ancianos van a imponer sus manos, sobre el enfermo. ¿Cuáles son las partes enfermas de nuestra alma? Hemos venido a este mundo a encerrarnos aquí, estamos encerrados y como estamos como diablo en botella nos enfermamos. Entonces estamos enfermos y dice, el anciano impondrá sus manos. ¿Qué es imponer las manos? Imponer las manos es pasar la sabiduría, pasar el conocimiento desde arriba hacia abajo a través de nuestras 10 sefirot. ¿Sí? Los 10 dedos, cada uno es justamente el conocimiento que estamos adquiriendo conforme vamos subiendo. Por eso, quien tiene ese conocimiento es un anciano. Es por eso se asume en una congregación, es un viejito, el que tiene mayor conocimiento, y está bien que sea el que tiene mayor conocimiento, pero es el que puede traspasar la sabiduría hacia hacia los demás, a los que estamos enfermos, porque todos estamos enfermos. Entonces, pasamos la sabiduría. ¿Cómo pasamos la sabiduría? Poner las manos es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos adquiriendo sabiduría. Estamos haciendo que nuestros ancianos estén poniendo nuestras manos sobre nosotros, sobre nuestras enfermedades, sobre cuáles son el origen de nuestras enfermedades. Primero, nuestra ignorancia y nuestros traumas, nuestras angustias, nuestras cadenas. ¿Cómo comenzamos a zafarnos de nuestras enfermedades? Zafando nuestra oscuridad, poniendo conocimiento allí. Eso es imponer las manos. Entonces, noche tras noche que estamos haciendo este proceso, estamos tratando de dar luz. Estamos tratando de enviar luz, estamos tratando de mirar. No porque yo tenga luz y está los demás, sino porque estamos todos tratando de buscar esa luz que viene de arriba. Nuestros ancianos, nuestra sabiduría, nuestros antepasados, eso se llama honrar a los padres. ¿Sí? Honrar a los padres significa que adquirimos o tomamos esa sabiduría de nuestros ancestros, de los sabios que comienzan a sanar nuestra interioridad. Entonces dice, reúnan a los ancianos, les imponen las manos. Y ahora dice, únjanles con aceite. ¿Qué es el aceite? El aceite, ¿cómo se obtiene el aceite? ¿Qué clase de aceite es? El aceite de vehículos, el aceite de comer, aceite de oliva. Y así sea, aceite de oliva es un símbolo, es únicamente un símbolo. No porque consigamos el aceite, ya tenemos el elemento para que podamos ungir a una persona. ¿De qué habla el aceite? El aceite habla del sufrimiento. El aceite habla del trabajo. ¿Cómo se obtiene el aceite? El aceite hay que cosecharlo y prensarlo. Prensarlo para extraer el aceite. ¿Y para qué sirve el aceite? Para ungir, pero además para iluminar. ¿Qué es lo que hay que iluminar? Nuestras lamparitas internas, de nuestra interioridad, que tienen que iluminarse. ¿Por qué? Porque están en oscuridad. Esta es la menorá del templo. ¿Sí? Es la menorá del templo que tiene que estar encendida todo el tiempo. Por lo tanto, esa luz que tiene que encenderse en nuestra interioridad
requiere de aceite, es decir, requiere de esfuerzo. Requiere de esfuerzo para que cuando existe aceite, la lámpara, la luz está iluminando. Si es que no hay aceite, ¿qué significa? Si no hay trabajo, no podemos iluminar nuestra interioridad. Y sin nuestra interioridad no hay luz, no podemos esperar sanarnos. La sanidad requiere de esfuerzo. La sanidad requiere de la transformación de nuestra interioridad. En la misma forma que nuestro cuerpo y primero nuestra alma, nuestro cerebro, nuestra mente se enfermó por todos esos problemas que tenemos durante mucho tiempo. Perdón. Muchos años le tomó a la enfermedad asentarse en nuestra interioridad, en nuestro cuerpo. Y ese mismo tiempo que le tomó, tenemos que ser suficientemente cautos como para pensar en que tenemos que emplear el tiempo para que esas enfermedades se vayan. ¿Cuáles son los milagros? Los milagros son trabajar. El milagro es trabajar y ir transformando nuestra interioridad. Y cuando logremos transformar nuestra interioridad, se va a producir el milagro de la sanidad. ¿Qué dice? Entonces, ungirles con aceite y la oración. Otra vez, ¿qué es la oración? El trabajo. El trabajo de aprender, de extraer la luz para llevarla a nuestra interioridad. El trabajo de fe sanará al enfermo. ¿Dónde está la fe? ¿Cuánta fe tenemos? ¿Cuánta fe tenemos? Es tan grande nuestra fe que podemos mover montañas como para también pensar de que podemos simplemente cerrar los ojos y sanarnos. O tenemos que recapacitar y mirar la fe, la emuná, como está escrito en la escritura, está aquí, está a este nivel. ¿Cuáles son los tres atributos? Este anciano de días es uno de los personajes, se llaman parsuf o rostros de estas características. Estas tres características que hay aquí, grandes características, en las que está dividida la corona, son el placer, la voluntad y la fe. ¿Dónde estaba la fe? La fe es la parte más alta de todo nuestro trabajo en el árbol de la vida. ¿Qué significa? Que en nuestro trabajo tenemos que ascender, ascender en conocimiento día en día, dice de gloria en gloria. ¿Por qué? Como de gloria en gloria tenemos que ascender hasta que el día esté claro. ¿Sí? Y cuando tengamos el conocimiento, todo el conocimiento, llegamos a la corona y entonces se produce un milagro más que dice, solo sé que no sé nada. Es decir, cuando llega al máximo acá, tenemos derecho de votar todo el conocimiento porque todo ese conocimiento me transforma o me une, me enlaza al final. El final está insertado con el principio. ¿Por qué? Porque todo es un círculo. Entonces, el adquirir el conocimiento acá me lleva a bajar al grado más bajo y por lo tanto al grado más humilde, a entender que todo lo que he conocido para acercarme al Creador de todas maneras no es nada, porque el Creador es grande, porque el universo, el infinito, todo el conocimiento sigue siendo grande respecto de mí. Es decir, que si yo me planteo un objetivo, el objetivo de nuestra vida, conocer al Creador, sé de entrada que no lo voy a terminar conociendo. Y sin embargo, no dejo, no termino ese trabajo, o sea, no dejo votando, en otras palabras, del trabajo. Es decir, sé que el final es grande, sé que el final es imposible,
pero no por imposible vamos a dejar de conquistarlo. Y cuando llegamos a ese punto, entonces nos damos cuenta de que pese a todo eso, el conocimiento no es nada ante la grandeza del Creador. Y llegamos a un estado de humildad. Es decir, el conocimiento nos debe subir, nos debe elevar hacia un estado de conciencia. Un estado de conciencia en el que todos somos uno y el trabajo que yo realice es en mérito de los demás. Cuando logramos este objetivo, estamos encontrando la música de nuestra interioridad. Es porque hemos encontrado el Ejeye, Asher Ejeye, el yo seré el que seré, la música en nuestra interioridad, el poder de la música. ¿Por qué no aprender música? Porque cuando aprendemos las notas, estamos de alguna forma aprendiendo a sintonizar nuestras vibraciones internas. Porque nuestra vida tiene que ser una música coherente, una melodía, una sinfonía, para que el mundo sea redimido. Pero si nuestra vida no es ninguna de esas cosas y por lo tanto es un ruido, el ruido disonante es el que inclusive va a producir más traumas en mi interioridad. ¿Qué debo hacer para curarme? Dejar fluir la música en mi interioridad, encontrar el objetivo. Cada cosa que haga, incluyendo mi enfermedad, va a ser una obra maestra en todo este plan divino. ¿Por qué? Porque ahora pienso en los demás. Por tanto, cuando decimos, y la oración de fe sanará al enfermo, ¿cuánta fe tenemos? ¿Cuánta fe tenemos? ¿Tenemos la fe suficiente para, para mover nuestras propias montañas dentro nuestro? ¿Sí? Por eso en la escritura dice, aumentanos la fe. Porque esa es una de las cosas que menos tenemos. Cuando el Mashiach, Mesías, estuvo aquí en la tierra, a sus discípulos les dijo que hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque no tenían la suficiente fe como para calmar las tempestades. ¿Qué son las tempestades? Los problemas. Pero entonces nosotros tenemos que aprender a discernir todo este asunto que tenemos que hacer en nuestra interioridad, porque cuando la Torá, la Biblia, habla de transformar, de sacarnos de la enfermedad, está hablando de comenzar aquí. Por eso, y perdonen de ser bastante duro de alguna forma en este aspecto, no se trata simplemente, dice, de la oración de fe sanará al enfermo y por lo tanto unámonos y comencemos a gritarle a Dios. Gritémosle para que nos sane. ¿De qué se trata la fe? La fe se trata de primero conocer a Dios. Conocer a Dios. Y cuando le conocemos a Dios, Él nos da las herramientas para tener fe. Por eso, ¿qué dice la Biblia respecto de la fe? ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza le adquirimos conociendo. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Precisamente el mundo espiritual. Precisamente los ojos que nosotros no tenemos nos impiden ver y por eso la escritura dice, ojos tienen y no ven. ¿Cierto? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo tengo convicción? Creando el ojo interno, los ojos que deben ver en mi interioridad para ver que todo es la gran música del Creador, incluyendo mi vida. Y por eso, inclusive si tengo que servirle al Creador con mi enfermedad, la Escritura dice que tenemos que llevar nuestra cruz. Dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa tomar la cruz? ¿Es algo facilito o es algo difícil? Y cuando eh, hablamos de estas cosas y hablamos en estos términos, con el permiso de ustedes voy a decir, ¿qué ocurre si es que le damos falsas expectativas a alguien? Por ejemplo,
Yo le voy a decir a mi hijo, te voy a regalar cualquier cosa, una computadora. Mi hijo está con expectativas, ¿no es cierto? Y si llega el día y no le doy la computadora, ¿qué ocurre? O un juguete, cuando los niños les prometemos un juguete, en Navidad, la Navidad que recién pasó, le prometemos un juguete y por cualquier razón, por ejemplo, simplemente no tuvimos la plata, ¿eh? Y le prometimos una bicicleta a nuestro hijo. ¿Qué ocurre cuando llega la Navidad? Un niño hace una rabieta y dice, me prometiste, me prometiste. Si es que nosotros decimos que el asunto de sanarnos es fácil, le estamos prometiendo a algo a alguien y probablemente le estamos dando falsas expectativas. ¿Y qué ocurren con las falsas expectativas? Vamos, oramos, le imponemos las manos, le ponemos aceite. ¿Y qué ocurre si no se sana? Es que no ha tenido la suficiente fe. Hay que tener fe. Esa es la excusa que nosotros hacemos, ¿no es cierto? No ha tenido la suficiente fe porque si tuviera la suficiente fe, se sana. Pero el problema es que el Creador pone inclusive en nuestras manos también el que podamos sanarnos. Un enfermo que no tiene agallas para sanarse no se sana. Un enfermo que no quiere sanarse no se sana. Es decir, tenemos que encontrar el motivo de nuestra vida. Tenemos que encontrar la razón de nuestra existencia. Tenemos que encontrar la música que mueve nuestra interioridad y así podemos irnos sanando y curando de nuestras enfermedades. Todos estamos enfermos. Todos estamos en este mundo de alguna forma enfermos. ¿Sí? Pero esa enfermedad tiene que irse eliminando. Y por eso, a algún momento, cuando los sabios dicen en forma literal, cuando venga el Mashiach, se terminarán las enfermedades y algún día se terminará la muerte. ¿Sí? Pero la escritura cuando habla de muerte, ¿de qué muerte está hablando? Está hablando de la muerte del propósito interno de nuestra vida. Cuando no tenemos ese propósito, estamos muertos, muertos en vida. Por eso Pablo dice, porque antes estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y ahora has pasado de muerte a vida. Esa es la vida que tenemos que anhelar. El objetivo de toda nuestra vida, para saber que cada acto, cada cosa que realizamos aquí en la tierra tiene que tener un propósito. E inclusive, más allá de todo lo que podemos pensar, inclusive nuestra propia vida tiene que estar al servicio de los demás. Eso se llama llevar la cruz. Inclusive, si eso de llevar la cruz es dar la vida, eso significa también que a través de nuestras enfermedades podemos ayudar a la redención de la humanidad. Hasta aquí vamos a dejar la clase y vamos a abrir la ronda de preguntas.